Hola a todos, mi nombre es José Mangadoni Rivas y en esta oportunidad vamos a estudiar algunos contenidos de la unidad 3, que se titula Determinantes. Como objetivos para esta unidad tenemos lo siguiente: definir y comprender el objeto matemático de determinante de una matriz, así como también estudiar y demostrar algunas propiedades sobre determinantes. Así que comenzamos. Antes que nada, he de tener claro que un determinante no será más que una función que toma un objeto que es una matriz cuadrada, una matriz de tamaño n por n. A esta matriz le vamos a asociar un número real, ya sea positivo, negativo o incluso cero. Dependiendo del tamaño de la matriz, así vamos a poder calcular su determinante. Por ejemplo, para el caso 2 por 2, una matriz cuadrada de tamaño 2 por 2, el determinante es muy sencillo de calcular. Es el número real dado por la diferencia del producto de sus diagonales. La principal, el producto de los elementos de la diagonal principal, que en este caso sería A por D, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, B por C. Entonces, para el caso 2 por 2, repito, es muy sencillo calcular el determinante de una matriz. El valor real asociado a una matriz cuadrada va a ser la diferencia del producto de sus diagonales principal, de los elementos de la diagonal principal y secundaria, en este caso AD menos BC. Como les decía, en general, calcular el determinante de una matriz de tamaño mayor a 2 podría ser complicado, pero para eso tenemos una herramienta muy potente que tiene que ver con los cofactores de una matriz de tamaño n por n. En este caso, si tenemos una matriz de tamaño n por n, podemos calcular su determinante calculando sus cofactores. En este caso, el teorema nos dice que dada una matriz de tamaño n por n, su determinante está dado de la siguiente forma: como una sumatoria de los números a sub i k minúscula y los números a sub i k mayúscula. En este caso, el a sub i k mayúscula son los cofactores asociados ya sea a una fila, cualquiera de la matriz, o una columna, cualquiera de la matriz. En este caso, hemos tomado los elementos de la fila iésima. Entonces, vamos a calcular esos cofactores asociados y los vamos a multiplicar por el elemento según indique la fila iésima, respetando, como siempre, un signo que va a ir acompañado del cofactor. En este caso, el cofactor a sub i k. Para el caso n por n, como les decía, puede ser difícil a veces calcular el determinante directamente por el resultado que nos da ese teorema, pero se desprenden fácilmente ciertas propiedades que permiten simplificar el cálculo de determinantes. Por ejemplo, si alguna fila de una matriz A está afectada por una constante, es decir, que todos los elementos de la fila iésima, en este caso el a sub i1, a sub i2 hasta un a sub in, están afectados por un escalar, entonces en este caso la primera propiedad nos dice que el determinante también se va a ver afectado por esa constante. En este caso le hemos llamado alfa. ¿Qué significa esto? Que si estoy calculando el determinante de esta matriz y ya conozco el determinante de la matriz pero sin el escalar multiplicando a la fila, puedo calcular el determinante de la matriz original y multiplicar por el escalar alfa para obtener el determinante de esta matriz. ¿Cómo se demuestra este resultado? Utilizamos el teorema anterior que nos dice que podemos calcular un determinante haciendo uso de cofactores. En este caso, lo que conviene trabajar es la fila iésima, porque en este caso es la que está afectado por el escalar alfa. Entonces,
si calculamos el determinante por la fila iésima, la expresión nos queda de la siguiente manera. Tomamos el coeficiente en la posición I1 y luego multiplicamos por el respectivo cofactor A sub I1. Luego tomamos el segundo elemento de la fila iésima, que en este caso sería alfa I sub 2, multiplicado por el respectivo cofactor, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima posición. Luego lo que hacemos, podemos sacar el factor común alfa, ¿sí?, que es común en todos los términos de esta sumatoria. Entonces, al hacer eso, nos queda alfa multiplicando a esta sumatoria. Pero esta sumatoria es justamente la expresión que se tenía para un determinante en el teorema anterior, es decir, el determinante calculado por la fila iésima. Entonces, en este caso, nos queda alfa por el determinante de la matriz. Muy bien. Tenemos una segunda propiedad, muy importante de hecho, que lo que nos dice es que si tenemos una matriz donde una de sus columnas es la suma de dos elementos, esta matriz la puedo descomponer como la suma de dos matrices, en este caso lo hemos llamado A y B, y podemos calcular directamente su determinante, como la suma de los determinantes A y B. En este caso, nótese que la jésima columna de la matriz C la puedo descomponer como columna, digamos, como suma de la columna jésima de la matriz A y la columna jésima de la matriz B, y manteniendo fija el resto de las columnas en ambas matrices. En este caso, puedo de alguna manera distribuir, digamos, la función determinante sobre la suma del determinante A más B. ¿Cómo demostramos o cómo justificamos esta propiedad? El teorema anterior nos decía que podemos calcular un determinante cualquiera para una matriz eligiendo alguna de sus filas o alguna de sus columnas. En este caso, vamos a tomar particularmente la columna jésima. Y calculamos el determinante haciendo uso de los cofactores. En este caso, como hemos tomado la columna jésima, tomamos el primer elemento, el A sub 1j, más el C sub 1j, y lo multiplicamos por el respectivo cofactor, en este caso A sub 1j. Luego el siguiente elemento, que sería el A sub 2j más el C sub 2j, por el respectivo cofactor, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima posición de la columna. Una vez hecho esto, lo que hacemos es distribuir el producto de los elementos A sub i, j con los respectivos cofactores. Y en este caso lo podemos acomodar de la siguiente manera. El A sub 1j por el A mayúscula sub 1j, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término. Entonces, reacomodando convenientemente los términos, nos queda de la siguiente manera, y así podemos expresar el determinante de esta matriz C como la suma de dos determinantes, el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz B. Una tercera propiedad muy sencilla de recordar es la siguiente. Si tenemos una matriz A y se intercambian dos de sus filas cualesquiera, entonces el determinante cambia de signo. Esto lo podemos ver y recordar muy fácilmente en el caso 2×2. Si A es una matriz de 2×2 cualquiera, como esta que tenemos acá, dada por A, B, C y D, su determinante estaría dado de esta manera como A, B, C. Y recuerden que habíamos dicho que multiplicábamos las diagonales y las restábamos. Pero en este caso, si cambio el orden de las filas, digamos la fila 2 ahora pasa a ser la fila 1 y viceversa, tengo este determinante. Si le cambiamos signo, nos quedaría menos el
BC o el C por B, que sería este, menos los productos de los elementos de la diagonal secundaria AD. Entonces, cuando introducimos este signo menos a este factor, este nos queda menos BC más AD, que es justamente el determinante de la matriz original. Entonces recuerden, si cambian el orden de dos filas cualesquiera o columnas cualesquiera en una matriz cualquiera, deben de cambiar el signo al determinante. Otra propiedad muy sencilla de recordar es que si tienen una matriz A y esta tiene de A a o bien dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante automáticamente vale 0. Eso lo podemos presenciar o evidenciar directamente acá. Si volvemos a nuestra matriz cuadrada de 2 por 2, imagínense que acá tengo como entradas A y B en la primera fila y que también en la segunda fila tenemos de entradas A y B. Entonces cuando haga el producto en cruz nos queda AB menos AB. Y en ese caso pues lo que nos dice la propiedad pues, es que el determinante vale 0. En el caso 2 por 2, como les decía, es muy sencillo darse cuenta de este resultado. Muy bien. Ahora, una propiedad muy importante de la cual vamos a poder calcular cualquier determinante es la siguiente. Si tenemos una matriz B, que se obtiene de sumar un múltiplo escalar de una fila o columna de una matriz A a otra fila o columna de la misma matriz, entonces el determinante no cambia. ¿Por qué es útil esto? Se darán cuenta de que si entre más ceros tenga una matriz, va a ser más fácil calcular el determinante. Entonces, nuestra primera misión a la hora de calcular determinantes es buscar la fila que tenga más ceros, ¿sí? Para que los cálculos sean más sencillos. Si no hay ceros, pues entonces hay que construir o hacer ceros de alguna manera en las posiciones. ¿Eso qué significa? Que entre más ceros tenga como entrada la matriz, va a ser más fácil calcular el determinante. Entonces, si no los tiene, pues los creamos de alguna manera. Y el permiso nos lo otorga esta propiedad, que nos dice que si multiplicamos cualquier fila o cualquier columna, ¿sí?, por una constante que le hemos llamado alfa, y se lo sumamos a alguna otra fila o a alguna otra columna, el determinante no cambia, ¿no? Entonces, esta propiedad va a ser muy importante y crucial de ahora en adelante.